Señores alumnos, bienvenidos, como siempre, a nuestro espacio virtual. Para continuar con las clases programadas en el curso de titulación en educación. Particularmente, el curso que me ha tocado desarrollar es Epistemología de la Educación. Y en esta sesión, correspondiente a la cuarta semana, módulo 1, unidad 4, veremos pilares de la educación. Como siempre, sus subtemas son 4, que están relacionados con los saberes: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos o a convivir y aprender a ser. Cabe recordar que nosotros estamos viviendo, sobre todo en nuestro país, un momento de crecimiento. Y todo este crecimiento, valga la redundancia, nos permite que nosotros recordemos, analicemos y reflexionemos acerca de el tema de educación, tan dejado de lado. Sin embargo, toda actividad que desarrollamos día a día está conectada al tema de educación. No hay producción sin educación. No hay generación de empleo sin educación. No hay desarrollo urbanístico sin educación. Y así mencionaríamos varios aspectos. Sin embargo, nuestras autoridades siempre dejan al azar el tema de educación y los presupuestos. Pero estamos nosotros para, de alguna manera, a través de las aulas, siempre destacar que toda actividad que desarrollemos es educación y comunicación. Educación y comunicación. Y la sociedad del siglo XXI se encuentra inscrita en un proceso de globalización hace ya buen tiempo, y a la vez de transformación. La mayoría de países han despuntado, unos tanto que ya como que parece que se paralizan y otros se desarrollan tanto que ocupaban el último lugar en la economía y por ende en todo el ámbito de investigación y el nivel sociocultural. Sin embargo, hoy despuntan y pasan a ser líderes, y que impactan en la economía, la tecnología, la cultura, y vemos que la educación también avanza, y sus presupuestos son mayores, y que de manera sustantiva influyen en los modos de generar, difundir y acercarse al conocimiento. Tal es así que vivimos la era del conocimiento. ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto te has capacitado? ¿Cuántos aprendizajes? ¿Cuánto conocimiento manejas? La gestión del conocimiento para que tú ocupes un determinado cargo. Entonces, tenemos todos los ámbitos: cultural, laboral. Entonces, la competencia se ha desarrollado de tal manera que nos obliga también a educar en valores para desarrollar una interacción social agradable, y también nos exige que practiquemos la solidaridad, porque los niveles y las distancias entre unos y otros se marcan cada vez más.
la diferencia es notoria en algunas regiones. Y nuestro país no escapa a ese fenómeno. Entonces, a través de los pilares de la educación, porque hay autores que hablan sobre pilares y pilares, pero por consenso todos coinciden en los pilares educativos de Jacques Delors. Entonces, estos están basados en la creación, la renovación y la innovación del saber. Por eso es que ahora se exige que seamos muy, pero muy ingeniosos, porque todos somos creativos, pero ante determinadas situaciones la creatividad despunta y somos más ingeniosos unos que otros, ya sea para generar empresa o para generar estrategias para ver de cómo sobrevivir y cómo criar a los hijos o educar a los hijos, y nosotros en la escuela ver cómo trabajar con esos niños, sabiendo que es nuestra responsabilidad el desarrollo de ellos. Renovar constantemente a través de la capacitación, renovar nuestro conocimiento, renovar los aprendizajes para llevarlos al aula, para llevarlos y transmitirlos a los alumnos, o ver cómo los aplicamos, cómo vemos, cómo trabajamos, cómo variamos nuestras metodologías, si somos más didácticos o no. De todas maneras, influye, porque toda capacitación para nuevos aprendizajes y con los cambios hay un cambio, como ya hemos visto en la clase anterior. Luego, la innovación del saber científico. Siempre estamos detrás de cuáles son las últimas investigaciones en lo que a nosotros toca, en comprensión lectora, en educación, en temas educativos. Y todo eso se aúna al tránsito de la economía, porque todo hecho económico está basado en la educación. Mencionábamos minutos antes que la producción tiene que ver con la educación. Y la economía está basada en el conocimiento. No menos de este fin de semana, a través de la televisión, dieron a conocer que una peruana había sido galardonada por proteger el ambiente y muy ingeniosamente ha organizado a que viniera una empresa siendo ella recicladora y recogiendo entre la basura. Sin embargo, ella observó, aprendió primero, vivió la experiencia, convivió con los demás que hacían lo mismo, y ella se puso a pensar, ¿qué puedo hacer yo por mis congéneros? Por esta gente que es igual que yo y desarrolla la misma tarea. ¿Y qué puedo hacer por los demás a través de la conservación del ambiente? Porque esto no es normal y está afectando a nuestra salud. Los convocó, los instruyó, armó una empresa y hoy todos trabajan, pero directamente para las viviendas y ya no van a los lugares donde botan todos los desperdicios, sino ellos ven la forma de cómo a cada casa han distribuido ciertas empaques para que ahí depositen en forma seleccionada toda la basura que es reciclable y la que no se recicla. Y fíjense eso, entonces ella ha sido bastante ingeniosa, pero del convivir, del aprender primero con ella en sí mismo y luego instruyó a los suyos y mire, ha sido premiada y está figurando en un reportaje de un actor de cine.
el aprender a ser. El aprender a ser es decir que desarrollen la personalidad. La personalidad del niño, la personalidad del joven. Esa personalidad que es un infante corresponde a los padres y también a los maestros afianzar esa formación de la personalidad del niño o del infante o del puber o del joven. La finalidad es que cada vez actúen con autonomía, con juicio y responsabilidad. Y eso viene con el ejemplo, por ejemplo, asumiendo la responsabilidad laboral desde casa. Las acciones más sencillas de acuerdo a la edad, como recoger los juguetes, colocar la ropa en un lugar en los tachos, la ropa sucia en los tachos, pero ya el niño va desarrollando actividades, ya sabe qué es lo que tiene que hacer y que eso lo haga con agrado, con cariño, con amor. La cuota que le pone la madre que vive con él, ¿no? O la persona que está cercana a él. Es una responsabilidad. Cuando llega al pre-kinder o al kinder, o al inicial o a la primaria, los profesores, a nosotros nos corresponde también reforzar, guardando sus crayolas, guardando todo su material con el que ellos trabajan. Cuando ya se es joven, también, ¿no? En lo que hay que insistir e incidir, por ejemplo, el juicio va relacionado con el comportamiento, el respeto, tratando de instruirlos acerca de los derechos de ellos y los derechos de los demás. Siempre insistiendo, los derechos terminan donde empieza el del otro. Si es que no han recibido educación en casa, nosotros tenemos que asumir ese rol de alguna manera. Pero siempre con ejemplos, sin ir directamente, sin sancionar, para no restringir al alumno y que él también exprese o manifieste lo que siente. Y que cada acción también bien vale una felicitación. Y que asuma también la responsabilidad con relación al estudio, ¿no? A las tareas que se le deja día a día. Y que eso es parte de su responsabilidad para el hecho de haber llegado a la escuela. El aprender a conocer. En el aprender a ser también hay que llevar a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, y por eso es que se hacen las actividades en el colegio, porque a veces los padres en casa siempre llegan al colegio y dicen, pero ¿por qué los van a llevar aquí y allá? ¿Por qué no quiero que se muevan los niños o los jóvenes? Y es porque hay que observar e instruirlos cuando ellos están en diferentes espacios, en diferentes ambientes, porque en diferentes ambientes no es lo mismo cuando están en el parque que cuando están en una iglesia. Entonces, eso, los comportamientos varían y hay que observar para poder instruir, ayudar a crecer al sujeto, a la persona. Aprender a conocer. Aprendan a conocer es decir que adquieran una amplia cultura general y aprendan a aprender. Estamos en la era del conocimiento y no podemos pecar por ignorancia o de ignorantes. No todo lo vamos a abarcar, no todo vamos a poder leer, porque el tiempo no nos va a ayudar. Pero, en la medida de lo posible, la etapa escolar nos da el tiempo suficiente como para leer lo más que se pueda. Más adelante es imposible. Eso hace ver cuál es la finalidad y cuál es la satisfacción. Porque eso va a llevar hacia una visión más amplia del mundo.
que los impulse hacia el aprendizaje, hacia el manejo del lenguaje, lo va a ayudar muchísimo. De un aprendizaje permanente y hacerle ver al niño, luego cuando joven y cuando joven, que todo el tiempo tendrá que leer, todo el tiempo, porque la vida es muy constante aprender, como ya hemos visto en clases anteriores. El aprendizaje es permanente, constante, sea cual fuere. Eso también va a tener una satisfacción, que vamos a tener un manejo adecuado de la información y vamos a poder transformar esta en un buen conocimiento. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños ya son autores de poemarios, de libros de cuentos, de crónicas, de ensayos? Aunque son pocos, pero de alguna manera, cuando no todos son los que reciben esas instrucciones y son captadas, no todos responden, pero sí vamos a encontrar si nosotros nos motivamos, si nosotros los llevamos de la mano, para que ellos vayan desarrollando esas habilidades de escritores o de poetas. Entonces, aprender a conocer. La visión del mundo es amplia, pero primero empezar por la visión local, donde vivo. Debo conocer todo el lugar donde yo vivo. Luego, la de mi provincia, la de mi departamento, y después la de mi país, pero poco a poco, en la medida que va avanzando y de acuerdo a las posibilidades. Y luego contrastar, crear paralelos entre cómo es mi ciudad y cómo es la otra, qué es lo que tiene la otra y qué es lo que no tenemos nosotros. Porque ellos crecen y nosotros no crecemos. Entonces ya las va a llevar a tareas más amplias, más exigentes de las que ellos manejaban. El aprender a hacer, el aprender a hacer. Discutía los concursos, por ejemplo, en los colegios para ver qué es lo que han desarrollado los chicos, qué es lo que ha hecho dentro del trabajo de investigación o tareas que se han dejado. Y eso se hace desde el kinder, desde el inicial, mejor dicho, y en la primaria, ya los profesores de arte, el mismo profesor de aula, el profesor de deportes. Entonces, vamos viendo qué es lo que van creando las personas en la medida que van avanzando, ¿no? Hay cursos paralelos probablemente de pintura o de redacción. Entonces, ellos van volcando todas esas habilidades, todas esas competencias. Pero tienen de modelo a quién, al profesor que da la tarea y el niño ve y de repente copia igual, pero le da un valor agregado, amplía lo que él está copiando. El modelo, en el diseño, entonces lo va mejorando, le va dando otro color, pero hacerle ver que también tiene que observar y es para poder experimentar. Por eso es que es necesario tareas extracurriculares de ir al teatro, ir a las exposiciones de pintura, exposiciones de fotografía, para que ellos observen y vean otras realidades que solo se van a conocer a través de estas exposiciones. Entonces, así adquieren las competencias que les van a permitir enfrentar diversas situaciones y proponer soluciones a partir de sus conocimientos. Si eso lo hacemos desde niños, ténganlo por seguro que cuando terminen la secundaria van a servir en la misma disciplina. Por eso hay que insistir.
hay que insistir. No necesariamente debemos tener herramientas económicas que demanden mucho gasto, como les decía a ustedes, solo ingeniosamente hasta con productos reciclables, ¿no? Podemos trabajar y hacer que el niño desarrolle su inteligencia psicomotora y su inteligencia intelectual, ¿no? O sea, esa capacidad de ingenio. El aprender a convivir. El trabajo en equipo para muchos alumnos no les gusta, no les agrada, pero eso tiene una finalidad, que hay que explicarles, el aprender a convivir, porque en el grupo hay personas que no son iguales a él, caracteres diferentes, formas de vestir, estilos de vida diferentes, procedencias, cultura diferente. Pero hay que aprender a convivir. Y que partan de la comprensión del otro y descubran las formas de interdependencia entre las personas que planeen y realicen proyectos comunes y aprendan a enfrentar y a resolver conflictos en colaboración con los otros. Hoy nadie genera empresa solo, siempre tiene que trabajar en equipo. Siempre se procura el aporte de los demás y la comprensión con ellos, ¿no? Luego de haber revisado estos saberes basados en los 4 pilares de la educación, y que los más conocidos son los de Jacques Delors, llegamos a una conclusión, que de acuerdo a lo expuesto, es imperativo que las escuelas ofrezcan a sus alumnos una formación para la comprensión, la reflexión y el cuestionamiento, porque eso también hay que enseñar, educar al alumno, instruirlo de cómo debe cuestionar. No es cuestionar por cuestionar, hay que saber con educación se puede cuestionar. 2. Un entorno de aprendizaje centrado en la condición humana y el cuidado del ambiente. Hoy nos preocupa nuestro ambiente. Todo es educación. Si no educamos, tiene el papel, la botella, come al piso. No, pues, eso es educación. Siempre nos quejamos de la educación. Entonces, insistir, ya hemos conocido un poquito más. En tercer lugar, una formación para toda la vida, que promueve el desarrollo de competencias y el establecimiento de relaciones de cooperación y solidaridad. Si lo hacemos, repito, de niños, reforzamos en el nivel primario y completamos con el nivel secundario, tenemos buenas personas, buenos seres humanos. En cuarto lugar, un ambiente que estimule la formación en valores y el ejercicio pleno de la ciudadanía, la práctica de la democracia. Si hay democracia en casa y si no la hay, tenemos que practicarla en el aula, en el salón de clase, para hacerle ver al alumno qué cosa es democracia. La tolerancia, la comprensión, el convivir. Fíjate, revisando los pilares educativos, ahí está todo. Pero como la mayoría lo desconoce, nuestros conciudadanos lo desconocen, por eso es que no se practica. Ustedes saben que el aprendizaje, tanto practicarlo, lo captamos mejor. Aquí concluimos nuestra cuarta clase, o sea, la penúltima clase en esta programación. Muchas gracias.